Gloria al Señor. Hay una presencia hermosa, gloria a Dios. Yo no sé si usted la puede palpar, aleluya. Una presencia poderosa, gloria a Dios. Aleluya. Dale la manita que está a tu lado y le vas a decir: Dios quiere levantarte en tiempo de crisis. Aleluya, Señor. Gloria al Señor. Dios quiere levantarte en tiempos de crisis. Su nombre sea la gloria, aleluya. Y para comenzar con este tema, wow, hay un ambiente hermoso, gloria al Señor, aleluya. Para hablar de este tema, aleluya, yo tengo que comenzar hablando de la crisis, gloria al Señor, aleluya. Aleluya, nos estamos tocando, mi hermano, y topando con unos tiempos de una crisis nunca antes vista sobre la faz de la tierra para esta generación. Para hablar de crisis, gloria al Señor, tenemos que hablar lo que, aleluya, tristemente, aleluya, no nos gusta, que es prueba, tribulación, angustia. Pero para poder entender lo que yo quiero hablar en esta mañana, gloria al Señor, aleluya, tenemos que decir que la historia se repite. Hay gente que habla, amén, y dicen que el Antiguo Testamento, el tiempo de la ley, gloria al Señor, era para simplemente aquel tiempo, que ahora para el tiempo de la gracia eso no aplica. Aleluya. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta que en el tiempo actual, tiempo de la gracia, es amén, reflejo de lo que aconteció en el tiempo antiguo. Que tiempos difíciles no simplemente nos ha tocado vivir a nosotros, sino que el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió, la gente, aleluya, gloria al Señor, que amaba a Dios, también pasó tiempos de crisis. Pero qué lindo es saber que en medio de esos tiempos de crisis Dios siempre levantaba a uno. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué bueno saber que en esos tiempos de crisis Dios siempre tenía que contar con alguien, gloria al Señor, que hiciera su trabajo aquí en la tierra. Por eso la sociedad, mi hermano, que nosotros estamos viendo hoy en día es un reflejo de la sociedad que fue en una antigüedad. Y vamos a hoy a ver, gloria al Señor, cómo los tiempos de crisis que nos ha tocado vivir ahora, nosotros podemos salir a flote, porque Dios está llamando a la iglesia a que se levante en tiempos de crisis. Gloria al Señor. Ciertamente tiempos de crisis, mi hermano, la palabra nos ha hablado de que en estos últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos. Aleluya, vendrían tiempos difíciles, tiempos donde, aleluya, muchos se levantarían, aleluya, hablando cosas vanas. Mire, mi hermano, lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3. Aleluya, gloria al Señor, dice: también debes saber esto, en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, porque hombres amadores de sí mismos, aleluya, habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, escuche bien, infatuados, perdón, amadores de los deleites más que de Dios. Claramente esos son tiempos de crisis, lo que nos está hablando Timoteo. Porque son tiempos donde, amén, y está hablando a la iglesia, está hablando a la gente que le sirva al Señor. Se va a levantar este tipo de gente dentro de la casa de Dios. Y eso iba a ocasionar una crisis eclesiástica. Una crisis a nivel de la iglesia, gloria al Señor. Que es lo que estamos viendo hoy en día. Una crisis eclesiástica por diversas situaciones. Pero ciertamente en el libro de Mateo 24, que aquí se ha hablado mucho de eso, también nos habla de una crisis que ha de sobrevenir sobre la faz de la tierra. Rumores de guerra, aleluya, peste, pestilencia, hambre, gloria al Señor. La maldad se iba a multiplicar por la falta de amor, gloria al Señor. Hermano, un sinnúmero de cosas que iban a ocasionar una crisis. Crisis que hoy en día estamos viendo con nuestros ojos, crisis que estamos viviendo nosotros aquí en la tierra hoy día. Pero Dios viene a decirte en esta mañana: yo te quiero levantar en tiempo de crisis. A su nombre sea la gloria, amado. Leímos, aleluya, en el libro de Primera de Samuel,
Santo, mi Dios amado, aleluya. Vamos a ir por parte para poder entender. Santo. Samuel le tocó vivir en unos tiempos que había una crisis, aleluya, en aquel momento. La crisis que nos revela en Primera de Samuel, gloria al Señor, es una crisis eclesiástica, una crisis que, aleluya, estaba aconteciendo dentro del pueblo de Dios. Vamos a enfocarnos en la crisis que estamos viviendo dentro del pueblo de Dios. Una crisis espiritual. Una crisis, gloria al Señor, donde, alabado sea el Cordero del Señor, no podemos levantarnos por falta de la comunión con Dios. ¡Santo! Por falta del temor a Dios, por falta del compromiso con Dios. ¡Aleluya! A su nombre sea la gloria. Pero en este momento, si nos vamos un poco más atrás, nos vamos a dar cuenta que esta parte de la historia nos habla de diferentes personajes. ¡Vive Dios! Vamos a hablar de Elí. ¡Aleluya! A su nombre sea la gloria. Mi alma adora. Elí, gloria al Señor, por falta de perder la pasión por Dios. Quiero que escuche bien. ¡Aleluya! Quiero que escuche bien. Elí, por perder la pasión con Dios y el compromiso y el temor a Dios, ¡Santo! comenzó a perder la visión espiritual. ¡Santo! ¡Aleluya! Yo quiero que usted vaya entendiendo cómo fue que comenzó esta crisis en aquel momento. Mi alma adora a Dios. La crisis comenzó porque el sacerdote que estaba encargado de dirigir a aquel pueblo Sí, Señor. comenzó a perder la visión espiritual. Amén. ¡Aleluya! Y eso lo podemos ver en un poquito más atrás, cuando en el capítulo 1, aleluya, dice la Biblia en el versículo 14, entonces dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria, digiere tu vino? Estaba hablándole a aquella mujer que estaba clamando a Dios Sí, Señor. por un hijo, gloria al Señor, que estaba derramando su alma a la presencia de Dios. Mi Por alma una adora a bendición. Dios. ¡Aleluya! Él no supo identificar que aquella mujer estaba clamando a Dios por una necesidad. ¡Santo eres! ¡Aleluya! Y ahí usted comienza a ver que Elí estaba comenzando a perder la visión de Dios. Sí, Señor. ¡Aleluya! Cuando él era el que estaba en el templo y se supone que él hubiera identificado que esa persona tenía una necesidad. Sí, Señor. ¡Aleluya! Pero, aleluya, ¿qué fue lo que pasó? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué fue lo que aconteció? Aleluya, gloria al Señor. Vámonos un poquito, ahí mismito, un chinchín más para atrás, el versículo, aleluya, 12, gloria a Dios. ¡Aleluya! Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. ¡Aleluya! ¡Santo! O sea, el sacerdote, en vez de estar clamando y orando con ella, su nombre sea la gloria, estaba pendiente de otras cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado a lo que estamos pendientes, porque eso tarde que temprano nos va a desenfocar y nos va a sacar la visión de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Y usted comienza a ver que este hombre comenzó a decaer poco a poco. La caída no viene de la noche a la mañana. A su nombre, gloria. Aleluya. Y este hombre, dice la palabra, que comenzó a perder la visión espiritual. Aleluya. Comenzó a desenfocarse, comenzó a importarle unas cosas que no tenía que importarle antes que importarle las cosas de la casa de Dios. Aleluya. Y dice la Biblia en el versículo 22, perdón hermano, esto va a ser un back and forth, vamos a estar para adelante y para atrás. Es que esto yo quiero que nosotros lo entendamos como Dios me lo enseñó a mí, gloria al Señor. Aleluya. Pero Elí era viejo. No importa el tiempo que usted lleve. Escuche bien. Hay gente que, no, yo llevo tantos años. Bueno, eso no determina. Alaba. Elí era muy viejo. Y para entender esto, si usted se va al capítulo 4, dice el versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, cayó Elí hacia atrás de la silla de la puerta, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Escucha bien lo que dice, porque era hombre y pesado, y había que juzgado a Israel 40 años. Aleluya. Eso no determinó, aleluya, gloria al Señor, que Dios no haya, aleluya, hecho juicio sobre su vida. Eso es porque hay gente, hermano, que dice, yo llevo tanto. Tenga cuidado, gloria al Señor, aleluya.
Gloria al Señor, aleluya, porque el que lleva 2 años, gloria al Señor, viene con una fuerza. A su nombre, gloria, y una ansia de comerse todo lo que se llama el Evangelio de Jesucristo. Y después le pasan por el lado. Ay, pero ¿y por qué fulanito me pasó por el lado? A su nombre, gloria a Dios. Dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Y que como dormían con las mujeres que velaban las puertas del tabernáculo de reunión. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Por ellos, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resultado hacerles morir. Aleluya. El deber de Elí no era simplemente hablar con sus hijos. Aleluya. Aleluya. El deber de Elí era decirle, se me salen del templo, fuera del campamento, a su nombre sea la gloria, hasta que ustedes decidan hacer lo bueno delante de la presencia de Dios. Señor, aleluya. Pero como Elí estaba comenzando a perder la visión, como Elí estaba comenzando a perder, aleluya, la autoridad de Dios, a su nombre gloria, los hijos de Israel que no le hicieron caso, gloria al Señor, aleluya, porque había perdido la autoridad de Dios. Y en los sentimientos, aleluya, gloria al Señor, comenzaron a tomar dominio de su vida y comenzó a pasarle la mano. Aleluya. No, pero es que son mis hijos. Mira, mi hermano, el hombre y la mujer de Dios tienen la autoridad para defender y para pelear por lo de Dios, sea quien sea. Sea quien sea, mi hermano. A su nombre, gloria. Pero lo lindo es que dice más adelante, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aleluya. Ahora vuelvo otra vez. El tiempo que tú lleves aquí no determina, ni determina que yo sea aceptado a la presencia de Dios. Aleluya. Recuerda que estamos hablando que Dios te está llamando a levantarte en tiempos de crisis. Aleluya. Pero no es a levantarnos torcidos. Por eso estoy empezando por aquí. Señor, aleluya. Porque si usted se fija, aleluya, y nos vamos, aleluya, al versículo 20. Mira lo que dice. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Pero escucha lo que dice el 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Por qué tocó esto? Porque Elí, a pesar que estaba perdiendo la visión espiritual, pudo bendecir a esta familia a través de él. La familia recibió la bendición a través de él, aunque él estaba perdiendo la visión espiritual. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Gloria al Señor. No es una contradicción, lo que pasa es que Dios puede usar hasta las piedras y las tiene que usar para poder bendecir su pueblo, gloria al Señor, y decirle al pueblo que tiene que seguir marchando. Hombre, gloria. Aleluya. Fíjense, él no estaba muy bien porque él sabía, pero Dios lo utilizó como un canal de bendición para esta familia y escuchó el clamor de él y bendijo a esa familia. Aleluya. Y vino un varón, escucha bien, que esto se pone interesante. El versículo 27, y vino un varón, aleluya, del capítulo 2, y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tus padres, cuando estaba en Egipto en casa de Faraón. Quiero que entienda lo que estamos leyendo. Gloria al Señor. Que Elí estaba perdiendo la visión. Sin embargo, se le aparece un hombre. Y vino un varón de Dios a Elí. Y le dijo, o sea, por todo eso Dios le habló, le advirtió. Y le dijo, y yo le escogí para mí sacerdote
todos las de la tribu de Israel, para que ofrecieses sobre mi altar y quemases incienso, y llevase efod delante de mí y di a la casa de tus padres, a tus padres todas las ofrendas de los hijos de Israel. Aquí es que empieza lo bueno. Lo bueno para nosotros como enseñanza. Malo para ellos. Bueno para nosotros como enseñanza. Hermano, cuando nosotros persistimos en seguir haciendo las cosas como a Dios no le agrada, Aleluya. Dios va a usar todo lo que tenga que usar para darnos las orejas. Aleluya. Todo lo que tenga que usar. Así sea, como dijo ahorita, hasta las piedras. Sí, Señor. Aleluya. Para darnos las orejas y traer un despertar a nuestra vida. Aleluya. Eso era lo que estaba haciendo el Señor en este momento con Elí. Que le dice, pero yo no cogí sacerdote de la casa de tus padres en Egipto. Santo. Gloria al Señor. Pero mira lo interesante de este momento es que Él les recuerda, y yo escogí para mí sacerdotes entre aquellas tribus. Para que o sea, Él estaba recordando para qué fue que Él cogió a los sacerdotes en aquel momento. En otras palabras, diciéndole, tú sabes lo que los sacerdotes les corresponde hacer. Como para que tú estés dejando que tus hijos hagan lo que les dé la gana. Gloria al Señor. Y así Dios nos dice en esta mañana, tú sabes lo que tú tienes que hacer, como para que sigamos haciendo lo que nos da la gana. Hello. Gloria al Señor, aleluya. Porque como haciendo lo que nos da la gana, gloria al Señor, nuestro camino no va a ser un camino bonito. Gloria al nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Y entre todo lo que les recuerda, le dice, para ofrecer sobre mi altar y quemar incienso, y llevarse efod delante de mí, y de mi casa de tus padres todas las ofrendas de los hijos de Israel. Aleluya. Padre, te adoramos, Dios. El efod era como se tenían que vestir los sacerdotes. Sí, Señor. Es para que dice que la vestimenta no importa. Bueno, Sí, no importa. podemos entrar ahí, hermano, y no vamos a acabar nunca, gloria al Señor. Pero fíjese que Dios le estaba recordando, yo puedo entender, aleluya, que ellos estaban haciendo sacrificio a lo loco como ellos querían hacerlo, gloria al Señor. Porque les recuerda aún hasta cómo tenían que vestirse los sacerdotes. Dame Jehová, gloria a Jehová. Aleluya, gloria al Señor. Pero mira lo increíble que dice en el 29, que es el versículo más triste de esta historia. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aleluya. Te alabamos, Dios. Aleluya. Yo no sé si usted se acuerda del último mensaje que yo traje, pero Dios ha venido hablando por ahí para atrás. Aleluya, de la idolatría, de poner las cosas en primer lugar. ¿Qué le dijo él? Porque has puesto a tus hijos para honrarlo antes que a mí. Sí, Señor. Aleluya. Santo Jesús. Mire, hermano, los hijos usted los tiene que controlar. Sí, Señor. En una edad en que son, ¿verdad?, adultos y que tienen que tomar sus decisiones. Pero a mí me enseñaron que mientras yo viva en el techo de mis padres, yo tengo que obedecer las leyes de mi país. Sí, Señor. Aleluya. Hablando en arroyo habichuela. Sí, Señor. Que si yo quiero mandar, yo tengo que pagar mi casa. Aleluya. Alaba. Aleluya. Y a veces, hermano, los sentimientos se involucran en nuestra relación con Dios. Y la relación no tan solo con nuestros hijos, con cualquier familiar, gloria al Señor. Aleluya. Y eso interfiere, aleluya, a que tu vida con Dios sea una vida correcta. Sí, Señor. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que identificar las horas pequeñas. Sí, Señor. A veces pasamos momentos difíciles. ¿Y por qué me está pasando esto? Vamos a escudriñar, gloria al Señor. Porque el ambiente se carga, gloria al Señor, aleluya. Yo en Puerto Rico, mi hermano, donde yo vivía, a mí nadie podía llegarme allí, aleluya, porque cambia el ambiente. Sí, Señor. Aleluya. No le ha pasado, hermano, usted está caminando de lo más bien y de momento entra a un lugar que de momento usted se siente pesado, una pesadez, gloria al Señor, aleluya, porque el ambiente cambia. El ambiente se transforma, mi hermano, y así mismo pasa en nuestros hogares, gloria al Señor, en nuestro lugar de trabajo. Aleluya.
Hermano, todo eso pasa, gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que identificar qué es lo que está pasando. Aleluya. Y dice, y por tanto Jehová, escucha bien, esa fue una preguntita que él le hizo, ¿por qué tú lo has honrado más que a mí? Santo eres, aleluya. ¿Por qué lo has honrado? Mira, hermano, porque Dios siempre te va a poner contra la espada y la pared para que nosotros entendamos Sí, Señor. lo que estamos haciendo mal. Aleluya. No para que él saberlo, porque él lo sabe, Sí, Señor. sino para que usted y yo digamos, estoy mal. Y le dice, por tanto, ahora él mismo le responde, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho a tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Aleluya. Y este punto yo lo quiero tocar aquí claro. Aleluya. Uno de los errores catastróficos que cometió este hombre fue no escuchar la voz de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Porque Dios le estaba diciendo en ese momento, tú tienes todavía oportunidad. Aleluya. Tú todavía tienes oportunidad. A su nombre sea la gloria. Ese es tu corazón que se me quiere salir. Santo. Todavía te estoy dando oportunidad. ¿Qué vas a hacer? Aleluya. A su nombre sea la gloria. Santo. Pero mucho de... Aleluya. Vive. Mucho de lo que está pasando y pasó en ese tiempo y pasa en la actualidad es que no estamos escuchando la voz de Dios. Aleluya. Se nos entra por un oído y se nos sale por el otro. Gloria al Señor, aleluya. No, es que eso lo dijo fulano, eso no es palabra de Dios. A su nombre sea, tenga cuidado, gloria al Señor, aleluya. Mira, hermano, aquí el último mensaje que yo traje hablé de San Valentín, ¿verdad que sí? Cuando se acabó el mensaje, allá afuera había gente regalando paletas. Ay, santo. ¿Estamos o no estamos escuchando la voz de Dios? Santo. Y después nos quejamos, pero es que no recibo la sanidad, es que no recibo la fortaleza. Gloria al Señor, porque no estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Aleluya. Mensaje tras mensaje, aquí Dios viene hablando lo mismo al pueblo. Aleluya. Y a la gente que se, aleluya, se enderece en la presencia de Dios. Pero nos entra por aquí y nos sale por acá. Aleluya. Y a Elí le costó todo lo que tenía el no haber escuchado y haberle prestado atención a la voz de Dios. Aleluya. Pero tú no quedas aquí. Gloria al Señor. Vamos acelerando, gloria a Dios. Aleluya. Esto no queda aquí porque también tenemos que hablar de los hijos de Elí. Aleluya. Dice la Biblia en el versículo 12, le dije, esto es un back'n'forth, el versículo 12, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aleluya. Y esto es interesante porque cuando uno busca el significado de impío, mira lo que dice, aleluya, el diccionario de impío, gloria al Señor. A su nombre, gloria. Aleluya. Impío es aquel que no tiene o no siente compasión o piedad, Aleluya. que no demuestra ninguna devoción religiosa o ningún respeto por las cosas de Dios. Aleluya. Escucha bien, en otras palabras yo le puse blasfemo. Aleluya. ¿Por qué blasfemo? Porque mira lo que dice en el capítulo 3, verso 13. Y mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la impiedad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aleluya. O sea, aleluya, y tengo que hacer esta aclaración y hacer esta división. Existe el impío, existe el pecador y existe el justo. Santo. Para ponerse en la Biblia visual, el impío es el que no le sirve a Dios y el que no tiene ningún tipo de respeto por las cosas de Dios. Aleluya. El pecador es el que está luchando por su salvación, aquel que se cae y lucha por su salvación, y el justo es el que practica justicia. Aleluya. Cuando habla de impío está hablando de que no tenía ningún tipo de conocimiento de Jehová. Aleluya. El pecador tiene conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. A su nombre, aleluya. Por eso es que la Biblia, si usted se va, a ver, la Biblia habla, aleluya, y dice, a ver, en Santiago 4:8,
Vosotros pecadores, limpiad vuestras manos, porque el pecador todavía tiene una esperanza. Aleluya. Nombre gloria. El pecador todavía tiene esperanza. El impío es el que no tiene esperanza. Viva Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Y estamos hablando que había gente frente a la gente, gente que no conocía de Dios. Aleluya. Aleluya. Usted no está viendo esos días. Gloria a Jesús. Le dije que la historia se repite. Usted no está viendo esos días. De gente que no tiene ningún tipo de conocimiento de Dios, están dirigiendo pueblos. Aleluya. Mi hermano, yo vi un video los otros días de una iglesia bautista, no sé en dónde, que sacaron a una familia, mi hermano, se llevaron a aquel hombre preso, pastora. Aleluya. Porque el pastor desde el altar lo mandó a sacar. No sé qué exactamente aconteció, pero en el video se ve claramente el pastor hablando. No, cállese hermana, que yo llevo aquí tantos años. Y le mandó a los policías que estaban, yo creo que no sé si estaban montados. Aleluya, pero estaban los guardias allí y se los llevaron presos. Santo. ¿Qué conocimiento de Dios usted puede entender que hay en ese hombre, mi hermano? Ninguno, hombres impíos, corruptos, Aleluya. llenos de maldad, gloria al Señor, aleluya. Y esos son los tiempos que nos ha tocado vivir, pero fueron tiempos que también los antiguos vivieron. Señor, aleluya. A su nombre. Vive. Mira, aquí cuando el último Antonetti vino, yo me marcó una palabra que él dijo, yo la estudié y wow. Y él dijo que la apostasía siempre ha existido. Sí, Señor. Yes, aleluya. Y cuando usted estudia la Biblia, usted va a ver que la apostasía desde Génesis a Apocalipsis siempre ha existido. Sí, Señor. Lo que pasa es que ahora usted y yo estamos viviendo en carne propia, y ahora es que nosotros lo sentimos, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Pero hermanos, eran hombres corruptos, hombres, aleluya, impíos, gloria al Señor. Y entonces, en ese mismo, amén, de ahí en adelante, comienza a hablar y dice, era costumbre de los sacerdotes como el pueblo, aleluya, voy a reducirlo en el río Bichuela, porque el tiempo corre. Pero ahí desglosa cómo era que tenían que hacer en ese momento el sacrificio, gloria al Señor, los sacerdotes, aleluya, gloria al Señor. Pero hay algo importante en esa parte. Es que dice la Biblia que estos hijos de Elí, Ofni y Finés, mandaban a sus criados, escucha bien, mandaban a sus criados a la hora de cocinar la carne para el sacrificio y pedían porciones para ellos antes de que fuera cocida. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, mi hermano, que aquellos hombres eran tan corruptos que le estaban robando la ofrenda a Dios. Aleluya. Porque recuerda que el sacrificio era una ofrenda a Jehová y ellos estaban extrayendo de la ofrenda antes de que fuese quemada. Aleluya. Que bien, después que estaba quemada era que a ellos les correspondía comer, Sí, Señor. no antes de que fuera quemada. Aleluya. Por eso es que el versículo 17 dice, y eran pues muy grandes delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Escucha bien por qué. Porque los hombres menospreciaban la ofrenda a Jehová. Aleluya. Ellos menospreciaban la ofrenda a Jehová. Por eso es que más adelante, aleluya, yo espero que usted no se me esté confundiendo, pero por eso es que más adelante, gloria al Señor, dice que cuando Jehová le habló a Elí, al padre, gloria al Señor, al que estaba a cargo de todo, le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Santo, aleluya. Y yo ofreceré en el tabernáculo. En otras palabras, le estaba diciendo, tú sabes que ellos roban. Gloria a Jesús. Tú sabes que ellos están extrayendo de lo que me corresponde. Aleluya. Por eso es bien importante la ofrenda, el diezmo. Aló. Por eso es bien importante, mi hermano, que cada centavo que usted tenga, aleluya, usted sepa rendirlo como correctamente debe. Aleluya. El tiempo, aquí se ha hablado de eso. Mi hermano, y por eso fue el juicio, porque Dios dijo, estos son hombres impíos y además me están robando en la ofrenda. Aleluya. Ah, aleluya. Por eso me están robando. Dije que tenía que hacer una división, impío, pecador y justo, ¿verdad que sí? Aleluya. Hablamos de Elí, que era un pecador. Hablamos de los hijos de Elí, que eran impíos. Pero ahora viene la parte hermosa que vamos a hablar de un justo. Aleluya. Aleluya. Pero en este panorama tan negativo de crisis, en aquel momento para el pueblo de Dios, se levantó uno. Aleluya. Vive. Que estuvo dispuesto a hacer las cosas como Dios ordenaba. Señor, aleluya.
Y dice en la Biblia, en el capítulo 3, que fue que comenzamos leyendo, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Te adoramos, Dios. Vamos a ir poco a poco. Aleluya. Poco a poco, pero avanzando. Gloria a Dios. Dice que el joven Samuel ministraba. Cuando hablo de ministrar, mi hermano, yo pensaba, cuando yo leía esto, yo pensaba que hablaba, que ministraba al pueblo, que le hablaba al pueblo, que exhortaba al pueblo. Aleluya. Pero cuando habla de que él ministraba, escucha bien, él lo que está hablando es que él era un servidor en el templo. Aleluya. Porque utilizamos la palabra ministraba como los que están aquí nada más. Aleluya. Pero ministerio, ministrar, es servir. Sí, Señor. Aleluya. Samuel, aleluya, cuando él nace, la mamá lo entrega al templo para las cosas de Dios y él comienza a hacer diferentes cosas dentro del templo de Dios. Aleluya. Y dice el 18, el verso 18 del capítulo 2, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Estaba comenzando a levantarse. Yo creo que usted que entendamos esto. ¿No? Aleluya. No era que Samuel ya había nacido, lo dejaron al templo y ya estaba, mi hermano, aleluya, botando fuego por el pelo. Aleluya. Y transcurrido el tiempo, en medio de la crisis, escuche bien, que había entre Elí y sus hijos, el versículo, aleluya, 26, que Aleluya. dice, y el joven Samuel iba creciendo Aleluya. y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vive Dios. Aleluya. Todavía, aleluya, Samuel estaba limpiando baños. Aleluya. Todavía Samuel estaba pasando el vacuum. Aleluya. Todavía Samuel estaba tomando la temperatura en la puerta. Aleluya. Todavía Samuel estaba prende y apaga las luces, los abanicos están limpios, gloria al Señor, alabado sea el Señor, aleluya. Y él haciendo eso, crecía en Dios. Aleluya. Aleluya, mi hermano, usted tiene que comenzar de abajo. Vive. Tenemos que comenzar de abajo, mi hermano. Vive Dios. Su nombre sea la gloria. Samuel comenzó de abajo. Porque Dios lo estaba procesando y ministrando y le estaba enseñando lo que estaba aconteciendo para que él tuviese cuidado a la hora que a él le tocara estar allá arriba. Me imagino el Señor enseñándole, esto no se puede hacer, esto lo puedes hacer, esto no lo hagas. En medio de aquella crisis había uno que se estaba levantando. En medio de esta crisis, ¿te vas a levantar? En medio de la crisis en tu hogar, ¿te vas a levantar? En medio de la crisis, aleluya, en la sociedad, nos vamos a levantar. Hay crisis y hay gente que depende de nosotros. Y dice que el joven ministraba a Jehová en presencia de Elí, pero que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Escuche bien. Y no había visión con frecuencia. Alabamos a Dios. La palabra no estaba fluyendo. Y voy a hacer una aclaración. Podía haber palabra, pero cuando la palabra no viene con la visión de Dios, la palabra es hueca. Porque yo estoy seguro que Elí, como sacerdote, tenía un conocimiento vasto en la ley de Jehová. Pero aquellas palabras que salían de su boca porque no tenía vivencia en la presencia de Dios eran huecas. Elí era un sacerdote, hermana Blanca, tenía que tener conocimiento de la ley de Dios. Aleluya. Pero cuando la palabra habla que no había palabra con frecuencia, era que no había profeta que se levantara a corregir al pueblo. Oh, a su nombre gloria. Aleluya. A su nombre gloria. Por eso nosotros cuando nos paramos aquí, o cuando si alguien viene a enseñar algo, gloria al Señor, la gente que viene, aleluya, tiene que librar la sangre de nuestra cabeza. Aleluya. Por eso mismo, mi hermano. Porque si no hay voz de Dios, aleluya,
en la casa de Dios, la casa se va a destruir. Yo prefiero que haya voz de Dios y que Dios me esté corrigiendo todos los días a que no haya voz de Dios. ¡Aleluya! Que haya una palabra muy bonita, muy elocuente, gloria al Señor, pero no haya visión, no haya, aleluya, gloria al Señor, esa revelación de la palabra, que no haya ese entendimiento, gloria al Señor, de lo que Dios quiere hablar. Santo eres, aleluya. Cuando dice que no había palabra, que la palabra escaseaba, era porque un profetita se levantaba de vez en cuando y de cuando en vez. Aleluya. Para advertir al pueblo. Santo eres, aleluya. Cuando se supone que el templo fue hecho, gloria al Señor, para que pasara lo que pasó cuando Salomón lo edificó. Aleluya, que entraba la nube y nadie podía ministrar, que era el mismo espíritu, gloria al Señor, que se estaba manifestando, gloria a Dios. Y Dios estaba llamando a Samuel a levantarse en tiempo de crisis. Y entonces ahí comienza, gloria al Señor, a Samuel. Ahora sí Samuel comienza a tener una comunión con Dios. Escuche bien, a pesar de que él vivía en el templo, escuchando de Dios, pero dice el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¡Aleluya! Y ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¡Aleluya! Hermano Antonio, viviendo en el templo, escuchando palabras día y noche, orando sin parar. ¡Aleluya! Y todavía no había conocido a Dios. ¡Aleluya! Nosotros muchas veces, mi hermano, que pasamos bendito un dolorcito de cabeza y decía, Dios mío, Señor, yo voy para el templo. ¡Aleluya! Lo digo porque me ha pasado. ¡Aleluya! Chica, no se sienta mal, lo digo porque me ha pasado. ¡Aleluya! Pero aquel joven, creciendo en Dios, dice que crecía, le adquiría conocimiento, pero todavía no había conocido a Dios. ¡Aleluya! Todavía no había conocido a Dios y ni la palabra le había sido revelada. Por eso es que usted ve que hay gente que usted le puede hablar de Dios, que usted puede hablarle del Señor, aconsejarlo, pero hasta que la palabra no se le revele, no va a haber cambio. ¡Aleluya! Y esa revelación se busca en secreto. Sí, Señor, aleluya. No puedo matar, hermano, aconsejándolo, esto, aquello, lo otro, pero hasta que nosotros no se nos revele la palabra que Dios está hablándonos. Por eso que usted suelta la palabra. Que Dios sea el que le dé el crecimiento, que sea Dios quien hable, que sea Dios quien trabaje en la vida de los hermanos. Nosotros no podemos presionar a la gente, gloria al Señor. Como usted presiona a la gente, los cambios son por encimita y son superficiales. Aleluya. Y cuando vienes a ver la raíz, está contrario a lo que tú estás viendo. Pero no se le había sido revelado. Entonces, ya estamos acabando, amado. Entonces, en ese momento, todavía Samuel no había conocido a Dios, no le había sido revelada la palabra. Pero lo que me llama la atención es que Dios en ese momento no se le habló a Elí. Aleluya. No le habló a Elí. No le dijo, Elí, voy a mandar a Samuel, le voy a hablar, dile que escuche. Aleluya. Le habló a Samuel. Aleluya. Aunque Samuel no lo conocía. Por eso fue que Samuel, las veces que Dios le habló, fue a donde quién, a donde Elí. Aleluya. Pero como Elí estaba ciego, Elí tampoco pudo identificar que era Dios quien estaba hablando. Aleluya. Porque cuando Dios, aleluya, esto está hermoso. Cuando Aleluya. Dios quiere que tú le conozcas, eso es entre tú y Dios. Aleluya. Quiero que escuchen, cuando Dios quiere que tú lo conozcas, Él te va a llamar porque va a ser el trato entre tú y Dios. Aleluya. Aunque usted en el momento no lo pueda entender, aunque usted en el momento no entienda, se confunda, pero pues Dios va a seguir ahí llamándote. Abraham, Aleluya. Abraham, Abraham. Gloria al Señor, hasta que Él capta nuestra atención y decimos, este es el Señor que quiere hablar conmigo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Habla, que tu siervo oye. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Estoy dispuesto. Habla. ¿Qué tengo que hacer? A su nombre sea la gloria. Aleluya. Habla, que estoy dispuesto a escucharte. Y Dios quería levantar a Samuel en tiempo de crisis. Aleluya. Pero no sabía
quién era Jehová. Era necesario que él conociera a Jehová para entonces poder comenzar a hacer lo que Dios quería que él hiciera. Aleluya. Es necesario que nosotros conozcamos a Dios para nosotros poder hacer lo que él quiere que nosotros hagamos. Sí, Señor. Sin ese conocimiento, en cualquier prueba nos vamos a salir corriendo. Aleluya. En cualquier momento, hermano. En cualquier momento. Vive Dios. Y Aleluya. dice que Samuel dijo, heme aquí tu siervo hoy. Y Jehová tuvo una conversación con Samuel, que no voy a entrar ahí. Pero él tuvo una conversación y le dijo el por qué estaba aconteciendo. En otras palabras, ahora el hecho le estaba diciendo, yo te quiero levantar porque hay tiempo de crisis. Santo eres. Aleluya. Estamos en tiempo de crisis. Santo eres. Dios quiere levantar un Samuel que pregone, gloria al Señor, Sí, Señor. la verdad del Evangelio. Gracias, Porque aleluya. dice el versículo 20, con esto cierro, que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Aleluya. En otras palabras, Dios lo que estaba buscando era alguien fiel. Vive Dios. Aleluya. Porque fíjese, cierro, fíjese, que al igual que los hijos de Elí, dice en el 12, que no tenían conocimiento de Dios, Samuel tampoco lo tuvo. Ahora yo puedo ponerlo en mis palabras y decir, lo que pasa fue que los hijos de Elí se quedaron aquí y Samuel estaba en la misma posición, pero al Samuel decir, heme aquí, tu siervo oye, Samuel comenzó a caminar. Aleluya. Y aquellos se quedaron en que no tener conocimiento. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Tenemos que accionar a lo que Dios nos habla. Aleluya. Hermano, yo le voy a darte testimonio con esto. Cierra. Mi alma adora a Dios. Aleluya. El mensaje central es que Dios, cuando quiere trabajar con alguien, Aleluya. es en secreto. Sí, Señor. ¿Usted sabe cuántos mensajes, mi hermano, cuando yo me reconcilié, yo escuchaba y yo escuchaba y yo no entendía porque la palabra no se me había sido revelada? Y a veces la gente me veía, pero es que tú no cambias, no, que yo no cambio, es que yo cambio Aleluya. al momento que la palabra se me revele. Aleluya. ¿Cuándo comenzó a revelárseme la palabra? Cuando comencé a buscarlo en los secretos. Sí, Señor. Aleluya. Hermano, cuando yo comencé a llegar de mi trabajo, a hacer los quehaceres que tenía que hacer, y a cierta hora, sin fallar, me decía mi esposa, no me moleste, voy a llegar. Y ahí estaba horas, hermano, Aleluya. horas con Dios. Aleluya. Horas con Dios. Eres bueno, Dios. Porque había crisis, hermano, todos los tiempos han habido crisis. Todos los tiempos. Santo eres. Y el Aleluya. trabajo del enemigo es crear crisis en el pueblo del Señor. Aleluya. Porque en el mundo siempre ha habido crisis. Estoy hablando en el pueblo, la gente que nosotros vemos todos los días. Aleluya. Hay crisis que se levantan a nivel personal, a Aleluya. nivel de iglesia. Pero en esos medios tiempos de crisis, Dios quiere levantarnos. Dios no quiere que nos quedemos en la crisis sentados, Aleluya. quejándonos. No quiere que usted tome acción y se levante en el tiempo de crisis. Aleluya. Ahí es que se prueba quién es quién. Santo. En los tiempos bonitos cualquiera alaba a Dios. Santo eres. Aquí cuando estaba la iglesia abierta todos los días, gloria al Señor. Aquí estaba la iglesia ayer empaquetada, gloria al Señor. Pero cuando vino el tiempo de crisis, y yo no los quiero juzgar porque yo sé que uno tiene sus batallas, y uno a veces pues flaquea, gloria al Señor.